Nuestra mejor fuente histórica acerca de la vida de Jesús se encuentra en los documentos que forman parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, existen algunas fuentes no cristianas que corroboran y sustentan la narrativa del Nuevo Testamento. Algunas de estas fuentes son más valiosas históricamente que otras. Aquí estaré compartiendo lo que se ha considerado como las dos fuentes más valiosas. La primera fuente fuera del Nuevo Testamento que consideraremos es Flavio Josefo. Josefo nació en Jerusalén poco después de la muerte de Jesús. Su padre Matías era un sacerdote respetado en Jerusalén. En su adultez, Josefo, habiendo sido un comandante judío, terminó como un prisionero de Roma, siendo liberado por el emperador Vespasiano en el 69 después de Cristo. Fue luego de esto que Josefo escribió una serie de obras trazando la historia de los judíos. Una de estas obras se conoce como las Antigüedades de los Judíos, escrita a finales del primer siglo, comenzando los 90. En esta obra Josefo menciona a Jesús en dos ocasiones. La mención más extensa se conoce como el Testimonium Flavianum. El mismo lee así: alrededor de este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar un hombre, pues era hacedor de maravillas, maestro de personas a quienes les place recibir la verdad, y ganó seguidores, tanto de muchos judíos como de muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, por una acusación de parte de líderes en medio nuestro, le condenó a una cruz, aquellos que le amaron previamente no cesaron de hacerlo, pues se les apareció al tercer día, de vuelta a la vida, justo como los profetas divinos habían hablado de esta y otras maravillas incontables sobre él. Y hasta este mismo día, la tribu de cristianos, nombrados por causa de él, no se ha extinguido. Detente un momento. ¿Dijo Josefo que Jesús era el Mesías resucitado y profetizado, que era más que humano? ¿Acaso Josefo no era judío? Sí que lo fue. Por esta razón los eruditos cuestionan la autenticidad de este pasaje, atribuyendo la visión elevada de Jesús a alteraciones no necesariamente intencionales por parte de copistas cristianos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos entienden que el pasaje es valioso. Aunque el pasaje haya sufrido alteraciones, sí se puede extraer información auténtica de parte de Josefo, eliminando estas partes controversiales del texto. James D. G. Dunn, un erudito conocido del Nuevo Testamento, comparte una versión revisada del Testimonium Flavianum sin las alteraciones en su libro Jesus Remembered. Esta versión lee así: para este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, pues era hacedor de maravillas, maestro de personas a quienes les place recibir la verdad, y ganó seguidores tanto de muchos judíos como de muchos de origen griego. Y cuando Pilato, por una acusación de parte de líderes en medio nuestro, le condenó a una cruz, aquellos que le amaron previamente no cesaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de cristianos, nombrados por causa de él, no se ha extinguido. Como pueden ver, esta versión revisada sí va más a tono con lo que conocemos acerca de Josefo. La segunda mención que hace Josefo sobre Jesús es en medio de un relato sobre Santiago, el medio hermano de Jesús. El pasaje tiene que ver con un plan por parte de Ananías de deshacerse de Santiago con el fin de adquirir mayor control. Este Ananías, que se menciona en la cita de Josefo, es hijo del sumo sacerdote con el mismo nombre mencionado en el relato bíblico. El pasaje de Josefo lee así: él, Ananías, convino una sesión judicial del Sanedrín y en ella presentó al hermano de Jesús, llamado el Cristo, Santiago por nombre, y unos otros, a quienes acusó de quebrantar la ley y entregó para ser apedreados hasta la muerte. Estas dos referencias a Jesús son importantes considerando el calibre de Josefo como historiador. Además, como escribe el Dr. Michael Licona en su libro The Resurrection of Jesus, Josefo en su juventud
pudo haber presenciado el nacer de la iglesia cristiana, ya que se crió en Jerusalén. Licona piensa incluso que Josefo pudo haber escuchado a los mismos apóstoles predicar en persona. Así que, además de ser un excelente historiador de la época, muy bien pudo haber obtenido información del movimiento cristiano de primera mano. Nuestra segunda fuente fuera del Nuevo Testamento es Cornelio Tácito, considerado el historiador más grande de Roma. Esta fuente se encuentra en su última obra. El contexto del pasaje tiene que ver con un gran incendio que se dio en Roma en el año 64 después de Cristo, mientras Nerón era emperador. La culpa del incendio se le echaron a los cristianos. Por esta razón es que Tácito hace mención de Jesús. En realidad había sospechas de que Nerón había orquestado el incendio con el fin de hacer espacio para construir un palacio inmenso para sí, el Domus Aurea, en el centro de Roma. El pasaje lee así: por lo tanto, para callar el rumor, Nerón creó unas expiaciones y sometió a las más refinadas torturas a aquellos a quienes la gente común les llamaba cristianos, un grupo odiado por sus crímenes abominables. El autor de este nombre, Cristo, durante el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Silenciada por el momento, la superstición mortal salió a relucir nuevamente no solo en Judea, la tierra donde se originó este mal, sino también en la ciudad de Roma. Esta referencia por parte de Tácito es valiosa, considerando que él tenía acceso a documentos privilegiados como el Acta Senatus, archivos del Senado romano. Además, el tono negativo hacia la fe cristiana y el silencio sobre la resurrección de Jesús son indicativos de que esta referencia es genuina y no una alteración por parte de cristianos. De las referencias provistas por Josefo y Tácito podemos obtener varios datos que corroboran información incluida en el Nuevo Testamento. Jesús era considerado un hombre sabio, realizaba obras maravillosas, tenía un hermano llamado Santiago, murió injustamente a causa de los judíos, crucificado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Tenía muchos seguidores, eran conocidos como cristianos. El movimiento comenzó en Judea, pero se expandió hasta llegar a Roma. Algunos seguidores estaban dispuestos a sufrir hasta la muerte por su causa. Estas fuentes extrabíblicas son significativas en al menos dos maneras. Primero, como se dijo al principio, sirven para corroborar información contenida en el Nuevo Testamento. Debe motivarnos a confiar en que los autores del Nuevo Testamento estaban genuinamente interesados en compartir lo ocurrido. Segundo, estos datos extrabíblicos nos ayudan a responder a la alegación que a veces surge de que Jesús no fue un personaje histórico, que no existió. Tanto los documentos del Nuevo Testamento como esta evidencia aquí presentada son suficientes para concluir que negar la existencia de Jesús no se puede justificar racionalmente. La gran mayoría de los expertos, por no decir todos, afirma la existencia histórica de Jesús. James Charlesworth, profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Princeton, limitándose al testimonio de Josefo y Tácito, dice lo siguiente: las referencias a Jesús por parte de un historiador romano, Tácito, y un historiador judío, Josefo, refutan la aseveración absurda de que Jesús nunca vivió. Espero que estas evidencias aquí compartidas hayan sido de provecho para ustedes. Para mí ciertamente me parecen bien interesantes. Les invito a comentar al respecto abajo. Y si les gustó este video, denle un like, compártanlo con otros. Y como siempre les invito a hacer, suscríbanse a este canal Vida Examinada. Hasta el próximo video.